los israelitas aún no han regresado a su tierra. Shalom Akim. Primeramente toda gloria y alabanza a Yahweh, Bahashem Yahweh Shai, Bahashem Rechakodash. Yahweh es el nombre del Padre en hebreo. Yahweh Shai es el nombre de su Hijo. Doble honores a los apóstoles de la gran piedra de molino que nos han enseñado bien. Y saludos a todos los hermanos y las hermanas que esperan al Señor. Empezamos con Isaías 2 y 1. El reinado universal de Yahweh Bahashem Yahweh Shai. Lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y Jerusalén. Judá y Jerusalén son dos nombres. Judá es el nombre para el reino sureño y Jerusalén es el nombre del reino norteño. Y aquí el Señor menciona a Judá y a Jerusalén porque a toda nuestra nación le aplica esta profecía. Verso 2. Acontecerá en el postrero de los tiempos, en los últimos días, que será confirmado el monte de la casa de Yahweh como cabeza de los montes. Cuando la Biblia habla de montes en profecía, una montaña, un monte es un símbolo que representa un gobierno, una nación. Y aquí dice que en los últimos tiempos el Señor confirmará el monte, el reinado, el gobierno de la casa de Israel. Ese es su pueblo elegido. Y que esta casa de Yahweh será la cabeza de los montes y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones. El Señor dice que en los últimos días Él le iba a regresar el reinado, el poder a su pueblo. Entonces sabemos de este conflicto que está pasando ahorita en Israel con Gaza. Sabemos que Israel ha sido bombardeado ahorita, el Estado de Israel. Entonces vamos a entrar en profecías para ver si lo que está pasando en Israel ahorita, en el Estado de Israel, si lo que está pasando ahí concuerda con profecía. Verso 3. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid, subamos al monte de Yahweh, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Yahweh. El Señor estableció que en el reino de los cielos, en su reino cercano, que las naciones van a aprender de nuestro gobierno. Las naciones van a aprender cómo vivir en esta tierra. Las leyes van a salir de los israelitas y las naciones van a tener que obedecer y aprender de los israelitas. Verso 4. Y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Entonces, leímos en verso 2 que en los últimos días el Señor iba a confirmar el monte de Israel, que el Señor iba a enaltecer a su pueblo y que ellos iban a vivir en su tierra. Entonces, ¿por qué está siendo bombardeado Israel ahorita? ¿Por qué hay guerra? ¿Por qué hay violencia? Si el Señor dice que cuando Israel esté en su tierra, que el Señor va a juzgar a las naciones y que no se alzará más espada, no se adiestrarán más para la guerra. Porque en el reino del Señor ya no van a haber guerras. Van a terminar las guerras. Entonces, algo está mal aquí porque esa gente que vive en el Estado de Israel
Si ellos verdaderamente fueran el pueblo de Dios, no hubiera guerra en esa tierra. Pero sabemos que los israelitas fueron dispersos por todas las partes de este mundo, que los verdaderos hijos de Israel, los hijos de Dios, son los negros americanos, los latinos, específicamente los latinos que son descendientes de la gente indígena de las Américas. All right? Los que fueron víctimas de los españoles, víctimas de los franceses, okay, víctimas del hombre blanco. Ustedes son los israelitas y a ustedes les pertenece la tierra de Israel. Pero ahorita la tierra de Israel está siendo ocupada por el Estado de Israel. Okay? El Estado de Israel, deja agarrar esa información. El Estado de Israel empezó o fue declarado como el Estado de Israel en mayo 14 de 1948. ¿Cómo se dice esa palabra? Fundado. El Estado de Israel fue fundado en 1948. El Estado de Israel no es igual a los israelitas. Que quede claro que el Estado de Israel no es el pueblo de Dios. Estas son otra gente que adoptaron la religión judía. Los verdaderos israelitas no están en su tierra ahorita. Y vamos a leer estas profecías que nos van a dar claridad sobre este tema. Verso 5. Venid, oh casa de Jacob, y caminaremos a la luz de Yahweh. Vamos a leer verso 4 de nuevo. El Señor juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. El Señor va a establecer paz en la tierra, después de que castigue a los pueblos con guerra. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Un precepto a esto es Ezequiel 28 y 24. Esta es una profecía, right? Y nunca más será a la casa de Israel espina desgarradora ni aguijón que le dé dolor en medio de cuantos la rodean y la menosprecian. Y sabrán que yo soy Yahweh. Hay que agarrarlo en la Nueva Traducción Viviente. Ok. Los vecinos burlones de Israel, los vecinos de los israelitas ya no la van a provocar. Hablando de que cuando el pueblo de Israel esté en su tierra, sus vecinos ya no van a ser un problema. Pero ahorita, claramente, los palestinos son un problema para Israel. Claramente ahorita Irán es un problema para el Estado de Israel. Entonces, leyendo estas profecías, nos vamos dando cuenta de que no tiene sentido de que esa gente sea el pueblo de Dios. Y ahorita muchos cristianos y católicos están orando por Israel, orando por los judíos, no sabiendo que ellos no son los judíos. Ellos no son el pueblo de Israel, ellos son el Estado de Israel que fue fundado en el 14 de mayo en 1948. Los vecinos burlones de Israel ya no la provocarán, punzándola y desgarrándola como zarzas y espinos, pues entonces sabrán que yo soy el Señor soberano. Esto dice el Señor soberano: el pueblo de Israel volverá a vivir en su propio país. Esa es la profecía. El Señor va a reunir a su pueblo y Él los va a colocar y establecer en su país. El pueblo de Israel volverá a vivir en su propio país, la tierra que le di a mi siervo Jacob.
pues reuniré a los israelitas de entre las tierras lejanas a donde los había esparcido. A la vista de las naciones del mundo, revelaré mi santidad en mi pueblo. Esto no ha pasado. Evidentemente no ha pasado, no se ha cumplido esta profecía. Verso 26, más detalles sobre esta situación. En Israel ellos vivirán seguros, construirán casas y cultivarán viñedos, y cuando yo castigue a las naciones vecinas que los trataron con desprecio, ellos sabrán que yo soy el Señor su Dios. Esto no ha pasado. Esto no ha pasado porque el pueblo de Israel no está en la tierra de Israel. Esa gente que vive en el estado de Israel le pertenecen a otra nación. Se convirtieron a la religión de judaísmo, la religión de los judíos, ¿ok? Pero ellos no son el antiguo pueblo de Israel. Alright? Porque si fueran, estuvieran viviendo seguros, ya no hubieran más guerras, el Señor castigaría a las naciones, hubiera orden en el mundo, el reino de los cielos estuviera establecido, porque parte del reino de los cielos es que nuestro pueblo regrese a su tierra. Entonces, de nuevo, estamos viendo estas noticias de la guerra ahorita en el estado de Israel, viendo que son bombardeados, viendo que hay violencia, que hay matanza. Esto solamente puede significar que ellos no son el pueblo de Dios, o que Dios no existe. Esa es la única otra opción. Porque si ellos fueran el pueblo de Dios, Dios los abandonó, les mintió. Pero vamos a ir con lo más seguro. Ellos no son el pueblo de Dios. Y el Señor todavía está por regresar a su pueblo, a su propio país, que son ustedes, los hermanos y hermanas que creen en Yahweh B'Hashem Yahweh Shai. Ustedes son los israelitas. Ustedes dispersos en Latinoamérica. Alright. So, ahora quiero ir a Miqueas 4. Que aquí en Miqueas 4 habla de nuevo de lo que leímos en Isaías capítulo 2. Okay, so este es un kind of, how do you say that? How do you say? Resumen. Yeah. Este es un resumen de esa profecía. So hay que leerlo. Miqueas 4:1. En los últimos días, el monte de la casa del Señor será el más alto de todos, el lugar más importante de la tierra. Ahorita, esa tierra de Israel no es el lugar más importante. Ahorita, esa tierra está en guerra. Ahorita, esa tierra está contaminada con la democracia de los Estados Unidos. Ahorita hay mucho libertinaje y pecado sexual. Hay abominaciones ahí. Esa tierra es maldita ahorita, porque la gente que vive en ella es sucia. Dice, el lugar más importante de la tierra se levantará por encima de las demás colinas. Entonces Israel va a ser el gobierno sobre todos los gobiernos. Y gente del mundo entero acudirá ahí para adorar. Eso no está pasando tampoco. Gente del mundo entero no respeta al Estado de Israel y no están encontrando al Señor en el Estado de Israel. Verso 2. Vendrá gente de muchas naciones y dirá, vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Ahí Él nos enseñará sus caminos y andaremos en sus sendas. Así que el cristiano ignorante va a pensar, yo apoyo al Estado de Israel, y quizá algunos hasta vayan a visitar el Estado de Israel, pensando, esta es la gente de Dios. Pero esta lección por el Espíritu es para
declarar que ellos no son el pueblo de Dios y que está mal puesto tu respeto a todos los cristianos, man. El Estado de Israel no son los antiguos israelitas. La profecía nos enseña que esa gente es impostora, que esa gente no concuerda con la profecía de que el Señor iba a regresar a su pueblo, a su propio país, y que iba a haber paz, que iban a vivir seguros. Eso claramente no está pasando. Entonces, o el Señor mintió, o esa no es la gente de Dios. Vamos a ir con esa no es la gente de Dios. Pues la enseñanza del Señor saldrá de Sión, su palabra de Jerusalén. Nadie está aprendiendo de Jerusalén ahorita. El Señor mediará entre los pueblos y resolverá conflictos entre naciones poderosas y lejanas. Ellos forjarán sus espadas para convertirlas en rejas de arado y sus lanzas en podaderas. El Señor, después de castigar a las naciones y resolver todos los conflictos, el Señor va a obligar que las espadas sean convertidas en rejas de arado y que las lanzas en podaderas. Ya ninguna nación va a entrenar para la guerra. Nadie va a tener necesidad de aprender cómo usar una espada. ¿Por qué? Porque aquí dice: no peleará más nación contra nación, ni seguirán entrenándose para la guerra. Todos vivirán en paz y prosperidad. Disfrutarán de sus propias vides e higueras, porque no habrá nada que temer. El Señor de los ejércitos celestiales ha hecho esta promesa. El Señor prometió que exactamente de esta manera iba a pasar. Aunque las naciones que nos rodean sigan a sus ídolos, nosotros seguiremos al Señor nuestro Dios por siempre y para siempre. Israel regresa del destierro. Más evidencia de que esa gente que está muriendo ahorita en el estado de Israel no son el pueblo de Dios, según profecía. En tu fantasía ellos pueden ser el pueblo de Dios. En la fantasía cristiana ellos pueden ser el pueblo de Dios. Pero según profecía, según la Biblia, eso no está de acuerdo con lo que el Señor ha dicho. En aquel día venidero, dice el Señor, reuniré a los lisiados, a los que fueron desterrados, y a quienes he llenado de profundo dolor. Let me see something real quick. All right, verso 7. Los que son débiles sobrevivirán como un remanente. Los que fueron desterrados volverán a ser una nación poderosa. Nosotros fuimos desterrados. Ustedes, los latinos, los negros, los nativos indios de las Américas, ustedes fueron desterrados. Nuestra patria es la tierra de Israel. De ahí venimos. Esa tierra nos pertenece a nosotros. Pero como como pasamos por una diáspora, como nación, como el Señor nos dispersó por todo el mundo por nuestros pecados, es por eso que ahora estamos esperando que el Señor nos rescate de esta mala situación y nos regrese a nuestra tierra y que juzgue a las naciones. Y cuando el Señor regrese al pueblo de Israel a su propio país, a su tierra, ya no habrá más guerra. Entonces, de nuevo, seguimos metiendo ese clavo. El pueblo de Dios no ha regresado a la tierra de Israel. La tierra de Israel ahorita está contaminada, no solamente el ambiente físico, pero contaminada espiritualmente. No hay nada santo ahí. Y ahorita el Estado de Israel es solamente una extensión de los Estados Unidos. El Estado de Israel es la excusa de los Estados Unidos para meter su pata en el Medio Oriente.
Los Estados Unidos está aliado con el Estado de Israel y hace guerra por medio de Israel, igual que hace guerra por medio de Ucrania. Israel y Ucrania ahorita están en una situación similar. Los Estados Unidos tienen intereses en esas tierras y los Estados Unidos está usando a estos estados, a estas tierras, como una extensión de su ejército. Alright, van a ver cómo estas guerras van a jalar a Rusia a la escena. Y se va a seguir escalando esta guerra fría entre Rusia y los Estados Unidos. Que en verdad no está fría. Ahorita deja buscar ese término real quick. Ahorita los Estados Unidos y Rusia están en una guerra proxy. A ver, ¿cómo puedo decir proxy en español? ¿O cómo puedo explicarlo? Proxy es algo intermediario o representante. So el Estado de Israel es un representante de los Estados Unidos. Ucrania es un representante de los Estados Unidos. Un momento. Ok. So, una guerra proxy es un conflicto armado en el que dos o más poderes externos utilizan a terceros, a menudo naciones o grupos armados locales, para luchar en su nombre. Estos terceros actúan como proxies o representantes de las potencias externas y están respaldados, financiados y en algunos casos entrenados por estas potencias para avanzar en sus objetos estratégicos sin involucrarse directamente en el conflicto. Estas guerras pueden tener lugar en diversas partes del mundo y a menudo involucran intereses políticos, ideológicos o económicos de las potencias externas. Los Estados Unidos ha estado luchando una guerra proxy por medio del Estado de Israel y por medio de Ucrania. Por los intereses políticos, sus objetivos estratégicos que tienen en esas tierras. So, continuamos aquí en Miqueas. Verso 7. Los que son débiles sobrevivirán como un remanente. Los que fueron desterrados volverán a ser una nación poderosa. Y ustedes, hermanos, se están levantando ahora a esta verdad. Ahora saben quién son. Se dan cuenta de que sí tenemos enemigos en este mundo. Observamos profecía ahora. El Señor está levantando a su nación. Entonces yo, el Señor, desde Jerusalén gobernaré como su rey para siempre. En cuanto a ti, Jerusalén, ciudadela del pueblo de Dios, recuperas tu fuerza y poder soberano. El reino será restaurado a mi muy amada Jerusalén. Ahora pues, ¿por qué gritas de terror? ¿Acaso no tienes rey que te dirija? ¿Han muerto todos tus sabios? El dolor te ha apresado como a una mujer durante el parto. Retuérzanse y giman como una mujer con dolores de parto, ustedes habitantes de Jerusalén. Porque ahora tendrán que salir de esta ciudad para vivir en campos abiertos. Esta es una profecía que nos aplicó a nosotros. Es la profecía de nuestro destierro. Pronto serán enviados al destierro a la lejana Babilonia. Babilonia ahorita es los Estados Unidos. Pero ahí el Señor los rescatará. Él los redimirá de las garras de sus enemigos. Ahora muchas naciones se han reunido contra ustedes. Que sean profanos, dicen ellos. Seamos testigos de la destrucción de Jerusalén. Pero estas naciones
no conocen los pensamientos del Señor. Right. Porque la destrucción de Jerusalén que pasó en 70 AD, durante el tiempo de 70 AD, esa era la última vez que muchos israelitas volvieron a pisar esa tierra. Quizá hay unos hijos de Dios esparcidos entre esos impostores en el Estado de Israel. Nada es imposible, pero por mayoría nuestra nación, después de 70 AD, nuestra nación fue masacrada y desterrada, esparcida por todo el mundo. All right. Y antes de eso, el reino norteño ya estaba en las Américas. Ellos fueron desterrados durante su cautiverio con los asirios. Y de Asiria viajaron por las costas de África y cruzaron en barco a las Américas. Y así llegaron las tribus perdidas a las Américas después de su cautiverio en Asiria. So, continuamos, dice verso 12, pero estas naciones no conocen los pensamientos del Señor ni entienden su plan. No saben que las está reuniendo para golpearlas y pisotearlas. Es por eso que el Señor está reuniendo a la gente en el Medio Oriente. Es por eso que los rumores de guerra indican que la Tercera Guerra Mundial se va a pelear ahí. Es por eso que hay tanta violencia y guerra ahí ahorita. El Señor está preparando el campo. No saben que las está reuniendo para golpearlas y pisotearlas como a gavillas de grano en el campo de trillar. Entonces el Señor, Él no quiere que estas naciones tengan una victoria. El Señor no está a favor de Rusia. El Señor no está a favor de los Estados Unidos. El Señor no está a favor del Estado de Israel. El Señor no está a favor de los palestinos. El Señor no está a favor de nadie más que su pueblo, las ovejas perdidas de la casa de Israel. All right. Ustedes, hermanos y hermanas que se están levantando a esta verdad ahora, en estos últimos tiempos, ustedes son el pueblo de Dios. All right. Y todo el mundo quiere hablar del holocausto y quieren hablar del genocidio de los judíos y quieren hablar de crímenes contra la humanidad, pero cuando viene a la esclavitud y masacre del negro americano y los indígenas de las Américas, nadie quiere hablar de eso. Todos dicen, ya olvídate de eso, eso fue el pasado, ¿verdad? Pero el Señor no se ha olvidado. Y por eso Él va a hacer pedazos a las naciones. Por eso el Señor tiene plan de reunir a las naciones en guerra para que ahí, mientras están juntos, el Señor los pisotee. All right. Y el Señor va a inspirarlos a usar sus armas nucleares para que con su mismo poder nuclear ellos se maten unos a otros. Verso 13, levántate y aplasta a las naciones, oh Jerusalén. El Señor le va a dar poder a su pueblo también. Los elegidos del Señor van a tomar parte en el juicio contra el mundo. Levántate y aplasta a las naciones, oh Jerusalén, dice el Señor, pues te daré cuernos de hierro y pezuñas de bronce. El Señor nos va a armar y no con armas humanas. Él nos va a dar el poder necesario. Pues te daré cuernos de hierro y pezuñas de bronce. Esto representa cómo el Señor nos va a dar gloria. Nos va a dar poder en este mundo. Y no poder humano de nuevo, un superpoder, un poder celestial. Para que pisotees a muchas naciones hasta reducirlas a polvo. Esto es el plan que el Señor tiene con las naciones. Reducirlas a polvo. El Señor no quiere que todo el mundo se convierta y crea en Él. Y todo el mundo no va a creer en el Señor. Todo el mundo va a tener que respetar e hincarse ante el Señor y ante su pueblo. Van a tener que obedecer al Señor y a su pueblo. All right. Pero van a necesitar ser castigados y educados. Ok. Porque como leímos, de Sión saldrá la ley. El pueblo de Israel va a ser la cabeza de todas las naciones. Va a ser el único gobierno.
So dice, presentarás al Señor las riquezas mal habidas de esas naciones, sus tesoros al Señor de toda la tierra. Right. So, estas naciones nos han robado mucho. Han robado nuestros tesoros. Han robado nuestra tierra. Han robado nuestra identidad. So, con estas escrituras podemos ver claramente que el pueblo de Dios todavía no ha sido establecido en su país, en su tierra. Porque hay guerra ahí ahorita. ¿Ok? So, ¿cómo sabemos qué es la verdad? Debemos basarnos en profecía. ¿Ok? ¿Cómo sabemos quién es quién? Con profecía. ¿Ok? El pueblo de Israel no paró de existir, no desapareció. Aquí estamos. Y lo sabemos por medio de la profecía. ¿Ok? Hay ciertas maldiciones y bendiciones que siguen al pueblo de Israel. Deuteronomio 28 nos habla de una de ellas. Y así podemos identificar quién es el pueblo de Israel. El pueblo que fue puesto en esclavitud. El pueblo que fue masacrado. El pueblo que fue desterrado. El pueblo que fue reducido a nada. Y esos falsos judíos que viven en el estado de Israel, ellos no quiero decir machan. Let me see, one moment. Los habitantes del estado de Israel, sus vidas no concuerdan con la profecía. Claramente, según profecía, dice el Señor que cuando su pueblo regrese a su tierra, no iba a haber más guerra. Pero ellos hacen guerra. Ellos aman guerra. ¿Ok? El estado de Israel es responsable no solamente por la destrucción por medio de guerra, pero ellos están detrás de la destrucción de la mente de todo el mundo, porque esta gente del estado de Israel, ellos son los élites en Hollywood, ellos son los élites que controlan los bancos, ellos están detrás del dólar, están detrás de el petróleo, están detrás de las guerras, man. Ellos hacen mucho dinero de toda la renta que le cobran a nuestro pueblo. Aquí en los Estados Unidos, y estoy hablando de Los Ángeles, man, Los Ángeles, California. Aquí los israelitas viven en apartamentos donde hay altas rentas y estos apartamentos son mal mantenidos. ¿Ok? Hay mojo en estos apartamentos, nada sirve bien. Son cajas de cartón. Estamos pagando $1,500 por vivir en cajas de cartón. ¿Y quién son los dueños de estas cajas de cartón? Estos falsos judíos. Esos individuos que ven con esas gorritas en su cabeza, man. Esos judíos. So, ellos no son el pueblo de Dios. Pero ellos sí son los que afligen al pueblo de Dios. Ellos son los que están detrás de esa música satánica que escuchan en el radio todo el día. Ellos están detrás de los programas en la televisión. Están detrás de los programas en Netflix. Ellos están detrás de mucha destrucción psicológica de nuestro pueblo. So, eso será para otro video, pero ya dimos los puntos aquí. Los israelitas aún no han regresado a su tierra. So, con eso, Yahweh Ba'ashem Yahushai Barakatam. Hasta la próxima. Shalom.